Capítulo 16. Acción en Nueva Jersey. Un verdadero esclavo. En realidad, de verdad, seguí sirviendo a la sociedad de la Torre del Vigía con las manos, con la mente y con el corazón. Era un esclavo en el verdadero sentido de la palabra. No quería hacer lo que hacía porque sabía que era malo. Estaba consciente de que ayudaba yo mismo a forjar un Frankenstein que se tornaría contra mí para destruirme. Lo que sé, y de ello me vengo a cerciorar ahora, es que era esclavo porque no estudié mi Biblia sin las ayudas que propagaban las publicaciones de la Torre para desvirtuarla. Cuando empecé a darme cuenta de este tremendo hecho, en el año 1943, me sentí crecer en fuerza y vine a quedar plenamente libre en el 1954. A los 30 años de haber ingresado a la esclavitud, el 18 de agosto de 1924, fui cautivo por los mismos medios que yo usé para cautivar a otros, las publicaciones del vigía con que yo me había alimentado. Pero por la gracia de Dios conservé cierta medida de independencia individual en mí, aunque tuve que pagar bien caro por ella. Hacía yo la voluntad de la organización en contra de mi propia voluntad porque eran cosas malvadas, y luego sufría crueles remordimientos y se llenaba mi corazón de tristeza. Pero a pesar de mis gemidos seguía en la esclavitud obedeciendo en todo, hasta en casos en que me tocaba hacerme llevar a la prisión. Era un pobre zombie y nada más. En Atlantic City. Así fue que en el 1938 me mandaron a la famosa ciudad de la costa de Nueva Jersey para promover un caso de violencia. Estaban allí los salvacionistas por permiso que les otorgó el alcalde White, y los soldados iban a su sitio en el inmenso entarimado de la playa tocando sus instrumentos y recogiendo ofrendas del público. Los testigos de Jehová nos entrometimos allí y vinieron los arrestos porque todo se hacía sin permiso. Lo pidieron y les fue negado. El alcalde alegaba que el Ejército de Salvación era conocido en todas partes como una organización caritativa y eran bien recibidos por todo el mundo. Los testigos insistieron y se lanzaron a la campaña, licencia o no licencia, y se formó la violencia que el señor alcalde había tratado de evitar. Nos encarcelaron. Un domingo a las 7 de la noche me subí en una mesa y comencé a predicar en un lugar céntrico del entablado del paseo. Se reunieron unas 25.000 personas en breves minutos, pero no había dicho ni 10 palabras cuando 2 policías secretos me echaron mano y me hicieron desistir. Yo tenía todo listo para que al ser arrestado mis compañeros fueran por entre la multitud repartiendo tratados donde se explicaba la razón para llevarme preso. De mis colaboradores fueron arrestados 17 más, mientras llegaba la Negra María, el carro policíaco donde nos iban a conducir a la cárcel. Nuestro grupo era un espectáculo para el público, y eso era lo que buscábamos. Estábamos siguiendo órdenes de la Torre. Era un método excelente de anunciarse. Era mentira que nos arrestaban por predicar el Evangelio como quisimos hacer creer. Tomaron las huellas digitales de todos y entre tanto llegaron 2 reporteros de la prensa local. Me permitieron ser entrevistado por ellos y les dije que habíamos venido desde Nueva York, mandados por la Sociedad de la Torre del Vigía para desafiar al alcalde White. El señor alcalde parece que estaba de puntas con la prensa y esto ayudó a hacer más notoria la información periodística. Al fin, poco más tarde, logramos que no se nos molestara y nos dejaron seguir nuestra campaña entre los millares que pululaban en la famosa playa. Pensamientos agitados. Aquella noche mis pensamientos me abrumaban y no pude conciliar el sueño. Pasé la noche en la tarima de mi celda sin dormir. El lugar era sucio y hasta asqueroso, pero más sucio era el montón de basura que yo guardaba en mi mente. ¿Cómo podía un cristiano levantar contiendas con gente que no conocía y de las cuales no tenía la menor queja? Eso no hizo mi Señor, de quien se dijo que no levantaría su voz en las calles. Mi pretexto era que había venido a predicar, pero no era ese el real propósito. Otros eran los motivos ulteriores, y para efectuarlos nos hicimos aprender y conducir a la cárcel, y en nuestro grupo iban algunos niños. Me sentía avergonzado. Mi alma se sentía en una condición de vergüenza y miseria. Uno de los encarcelados que había arrestado por vago me preguntó: ¿por qué te agarraron, manito? Le contesté: pues por nada, por andar predicando el Evangelio. Me volvió la espalda diciendo: por eso no arrestan a nadie. Yo sentí en mi corazón que el hombre tenía razón al expresarse así. La recompensa.
Al volver a Brooklyn me recibieron como un héroe, consideraron que yo merecía una promoción y así que me mandaron como siervo fiel a las fronteras de Ohio y Pensilvania. Como director de la zona me tocaba hacer otras escenas para repetir lo sucedido en Atlantic City. Uno de los betelitas me dijo: tú eres fuerte y se ha visto lo que puedes hacer. Atropellé como ejecutor de la sociedad a muchos testigos de Jehová y me llené de enemistades entre ellos. Por otros 16 años me iba a ver sujeto a mis cadenas de esclavo para servir con tanta eficacia a mis superiores.